Muy bien, vamos a dar inicio a la clase número 2. ¿Me confirman si se aprecia o no se aprecia mi diapositiva? Sí, se logra ver, profe. Bien. Yo soy el profesor Jara Guardia José del curso de legislación laboral comercial tributaria. Segunda sesión virtual, tema comerciante, comercio y contrato. Estudiantes de segundo ciclo de la especialidad de contabilidad. Ya en este semestre 2 del presente año 2022. Como indiqué, el título es Comerciante, Comercio y Contrato. Como definición, ¿qué es comerciante? Comerciante es aquel que realiza de manera habitual o permanente actividades mercantiles. Un comerciante se dedica principalmente a comprar y vender productos en el mercado con el fin de obtener ganancias por esta actividad o por esta intermediación. Entonces, diremos de que comerciante es la persona que compra, vende o realiza la actividad lucrativa, una actividad para ganar, una actividad para lucro. ¿Y qué es comercio? Comercio está vinculado con las personas que se dedican a comprar, vender, o sea, es similar, ¿no? Bienes o servicios, actividad que desarrolla en un espacio físico. Ese es comercio. En un espacio físico, en una infraestructura, compra, vende, o hay producto, o se ofrece servicio en un referido espacio. Ese sería comercio, donde se puede comprar y vender. Y comerciante ya es la persona, ¿no? Es la persona. El comerciante es la persona. Comercio es infraestructura y el producto e infraestructura, comercio. Y también puede participar el que vende, ¿no? Pues son los tres elementos, es comercio. De preferencia son dos elementos, producto y el espacio físico. Y el comerciante es uno, el que compra o el que vende, la persona que desarrolla una actividad. Sería como una definición. ¿Y qué es contrato? Contrato es un acuerdo legal, generalmente escrito, aunque también puede ser de palabra, por el que dos o más personas se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Se utiliza contratos para acordar prestaciones de servicios, de productos, locaciones, entre otros. Entonces el contrato es un acuerdo legal de dos personas. Ese es un contrato. Es un acuerdo. No puede haber un contrato unipersonal de una sola persona. Necesariamente tiene que ver la parte, ¿no? Para acordar, para aceptar. Puede haber contrato de venta, contrato de alquiler, etcétera, ¿no? Todo acuerdo de dos partes, que puede ser escrito, puede ser verbal, es un contrato, es un acuerdo. Cuando es escrito, es un contrato típico, legal. Cuando es oral, es atípico. Hay una variedad de contratos. Por ejemplo, repetimos en esta parte definición de contrato. Contrato es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestando en común entre dos o más personas con una capacidad jurídica. Se dice jurídica cuando hay ley, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones en una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. Quiere decir, todos los puntos indicados están de acuerdo,
las dos partes. Tenemos, como decía, contrato atípico. ¿Qué es un contrato atípico? Contrato atípico son aquellos en las partes, en una de las autonomía de la voluntad, regulan de forma novedosa y desconocida por el ordenamiento jurídico. Sus relaciones jurídicas no se ciñen a ningún modelo de contrato preestablecido. En otras palabras, se dice contrato atípico cuando es un acuerdo verbal, no hay de garantía ningún documento, no hay firma, no hay sello, no hay huella digital, no hay encuadramiento de las leyes. Por ejemplo, un contrato atípico es que tú dejas tu carro en una cochera, ¿no? Por un ticket que has pagado tu 5 soles, 3 soles, o ni siquiera has pagado nada, pero le has dejado tu carro. Ahí no hay ningún contrato. Puede perderse tu carro y si tú vas a querer demandar, no vas a poder requerir la devolución de ese bien, porque no hay ningún contrato, es atípico. O otras actividades verbales, ¿no? Otras actividades verbales. ¿Y cuándo se dice contrato típico? Contrato típico es aquel contrato que se encuentra previsto y regulado en la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a las que acudir. ¿Qué quiere decir eso? Hay normas que te obligan a cumplir lo que has aceptado a través de un escrito, a través de tu firma, a través de tu huella digital. Eso es contrato típico. Todo contrato típico es cuando está regulado por la norma y contrato atípico es un acuerdo verbal. Acepción como en país de Japón, ¿no? La palabra es importante, más que su firma. Eso es en Japón. Estamos en Perú. Todo acuerdo verbal no puedes requerir, ni juzgar, ni hacer cumplir, ¿no? Tendrías que buscar evidencia, forma, cómo involucrar esa actividad o ese pacto o ese dicho atípico. Hay contratos privados. ¿Cuándo se dice contrato privado? Contrato privado es realizado por las personas intervinientes en un contrato con o sin asesoramiento profesional. Tendrá el mismo valor que la escritura pública entre las personas que lo suscriben y sus causavientes. ¿Qué quiere decir eso? Contrato privado es cuando dos personas, por ejemplo, hay una persona alquila una habitación, ¿no? Pero hacen un documento, ¿no? Van a la esquina de la tipiadora, a la tipiadora, lo tipean un documento y firman las dos personas, solo las dos personas, por eso se llama privado. No hay un abogado, no hay un asesor, no hay un sello aval, pero hay dos rúbricas, hasta inclusive puede haber huellas, ¿no? Entonces ahí acuerdan, ¿no? Bueno, te voy a alquilar mi habitación, te voy a cobrar 250 soles, cada fin de mes me pagas, todas esas indicaciones están escritas, ¿no? Privado, en forma privada han acordado y han firmado las dos partes. Cuando hay incumplimiento, por lo menos hay un documento, ¿no? Es privado, pero hay documento. Contrato público. Es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes es una administración pública cuando actúa como tal, en el que está sometido a un régimen jurídico exorbitante del derecho privado que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. ¿Cuándo dice contrato público? Contrato público es
cuando hay documento público. Por ejemplo, contrato público, matrimonio, por ejemplo, es un contrato público. Han acordado y van firman un documento y avala el alcalde o el registrador. Se vuelve público. Cualquier momento puedes ir solicitar y te van a exhibir. O tú puedes vender un automóvil, un vehículo. Te vas al notario. Ya, en el notario firman un contrato, escritura pública, indican el monto, pagas a la otra parte, firma y a la vez el notario lo sella, lo avala y también se transforma público. Todo acuerdo donde está avalado por un sello administrativamente legal se transforma público, se llama contrato público. En la siguiente fuente, ¿quiénes son comerciantes? ¿Quiénes son los comerciantes? Comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial con fines de lucro. Ese es comerciante, ¿no? Ya estamos contrastando con la primera definición, ¿no? Con la primera definición del comerciante. Seguimos con contratos. Contratos más comunes. Entre los contratos más comunes tenemos acuerdo prenupcial, más conocido como matrimonio. Anticresis. Anticresis. El acreedor adquiere derecho a percibir los frutos de un inmueble que tenga su deudor con la obligación de aplicarlos al plazo de los intereses si se debieran y después del capital de su crédito. Se llama anticresis. Aras. Las partes pactan la reserva de la compra-venta de bienes inmuebles o inmueble entregándose como prueba una cantidad de dinero. Se llama contrato con aras como señal de garantía. Arrendamiento, ya eso ya saben, ¿no? Entre dos partes acuerdan por un tiempo, donde indica en el contrato que un propietario puede arrendar una habitación, etcétera, ¿no? Se llama arrendamiento. Comodato. Una parte entrega a la otra gratuitamente una especie o mueble o raíz para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. Se llama comodato. Compra-venta. Ya es muy común, ¿no? Tú pagas y adquieres el bien, compra-venta. Es un contrato de compra-venta. Contratos más comunes, seguimos. Depósito. Donación. Depósito es cuando tú vas a depositar dinero a otra parte indicando, ¿no? Indicando lo referido. Donación es donde tú acuerdas que estás donando. Por ejemplo, una persona puede donar un bien. Tal vez una persona puede donar una habitación a un sobrino o a alguien o a un ahijado a cambio de nada, ¿no? Se llama donación. Se puede haber donación. Puedes tener una herencia y puedes donar a alguien. Tu tercio que te corresponde. Tampoco no puedes donar por donar, porque todo está regulado con la ley. Una herencia tú no puedes donar. O tú no puedes decir, bueno, mi hijo es el más cariñoso, si es que le voy a dar, tengo 3 hijos, pero a uno le voy a dar el 50%, a los demás un cuarto, un cuarto.
de un monto de cantidad. Tampoco no es posible, todo está regulado, todos tienen los mismos derechos. Donación solo es, si es un bien inmueble, solo un tercio le corresponde al titular. Entonces ese tu tercio le puedes donar a alguien y nadie te va a reclamar. Edición. El titular de la propiedad intelectual de una obra cede al editor el derecho a reproducir su obra. Eso se llama edición. Factoring. Un comerciante de empresa encarga a otra entidad factor el manejo de su facturación mediante la transmisión de sus créditos frente a terceros. Se llama factoring. Fianza, contrato de garantía personal mediante el cual un tercero se comprometa a responder ante un acreedor del cumplimiento de la obligación. Contratos más comunes, digamos. Franquicia. Una de las partes en franquiciador cede a otro, al franquiciado, la licencia de una marca. Eso se llama franquicia. Hipoteca. Hipoteca es cuando tú como garantía dejas un bien, vamos a suponer que prestas plata a otra persona y como hipoteca le dice, ya, déjame tu bien, el día que me devuelves mi deuda, te lo devuelvo tu bien que lo tengo como garantía, es hipoteca. Leasing, el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del pago de renta de arrendamiento durante un plazo determinado. O sea, aquí tú cedes un bien, pero le dice, tú te haces cargo de los derechos de este bien, leasing, a cambio de lo que te iba a cobrar por el alquiler, vamos a suponer. Obra y servicio. Se pacta la realización de una obra o prestación de un servicio determinado a cambio de un precio. Obra-servicio, generalmente las municipalidades realizan obras y tienen que licitar, ¿no? Mandato, una persona confía la gestión de un negocio a otro. Todo esto son... Hay cantidad de contratos que tal vez ustedes ni siquiera tenían idea, ¿no? Matrimonio también es un contrato. Mutuo es un contrato de acuerdo. Opción también es un contrato. Permuta. Una de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra a cambio. Ya es permuta. Prenda es garantía real. Como hipoteca, ¿no? Es una garantía. Como prenda puedes dejar tu anillo de matrimonio o qué sé yo, y te prestas, le devuelves y te devuelven. Quedó prendado, pero tiene que haber un contrato de prenda. Contrato de préstamo, ese es muy conocido. Seguimos, contratos comunes, seguimos. Promesa, contrato de promesa. Las partes se obligan en un cierto tiempo por vencimiento o por cumplimiento de una condición a celebrar un contrato futuro. Se llama promesa. O sea, hay un contrato promesa, un contrato pre y después de un tiempo ya un contrato real. Seguro. Un asegurador se obliga con el cobro de una prima a cubrir un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura en póliza. ¿Eso qué quiere decir? El seguro es, hay personas que le van descontando en su trabajo, para su jubilación, para su salud, se llama seguro. Seguro de salud, seguro de jubilación y así. Sociedad. Ya, acuerdo de personas, dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de lucrarse en un futuro. Aquí estamos hablando de empresa, por ejemplo. Sociedad. Puede ser sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etc. Transporte. Una parte se obliga por un precio pactado a transportar de un lugar a otro, pasajero o mercancías ajenas. También hay contratos, ¿no? Desde que tú compras tu boleta de pasaje, es un contrato de transporte, o envías una encomienda, transporte, o pues
alquilar un camión, envías bienes, el contrato de transporte, ¿no? Solo te van a cobrar por transportar ese producto. Trabajo individual, ya igual contrato de trabajo. Trabajo colectivo, en grupo. Contrato factoring, es un contrato que sirve de financiamiento para pymes. Consiste en que una empresa financiará, compra las cuentas a cobrar que una empresa posee contra sus clientes. O sea, compra las deudas de un moroso y logra con estrategias a cobrar. Se llama contrato de factoring. Contrato de catering. El servicio de alimentación institucional o alimentación selectiva que provee una cantidad determinada de comida, bebida, fiesta, eventos, presentaciones de diversas índoles. Se llama contrato de catering. O sea, como tu fiesta de promoción. Disculpe, estoy gripado. Ya, seguimos. Contrato leasing, arrendamiento financiero o contrato leasing es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario a cambio de pago de renta. O sea, le vas a alquilar un espacio y él va a pagar los derechos, ¿no? Derechos a la municipalidad, por ejemplo. Contrato joint venture es una definición utilizada en el mundo de los negocios para describir a la acción de juntarse o asociarse dos o más empresas para consecución de un proyecto común. Es el resultado de un compromiso entre dos o más sociedades cuya finalidad es realizar operaciones complementarias en un negocio determinado. Eso se llama joint. Contrato de Hong Kong. Con Hong. Inglés, saber y cómo. O conocimiento fundamental. Es una forma de transferencia tecnológica. Es una expresión anglosajona utilizada en los últimos tiempos en el comercio internacional para denominar los conocimientos preexistentes, no siempre académicos, que influyen técnicas, información secreta, teorías, incluso datos privados como clientes o proveedores. Y por último, en la base legal de contrato, el artículo 13.5.1 de Código Civil dice: el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces el artículo 13.51 Código Civil indica claramente sobre el contrato. El artículo 13.52 del Código Civil dice: los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellas que además deben observar la forma señalada por ley bajo sensación de nulidad. En caso que no se cumple, entonces será anulado. Es como que tienes un préstamo y no devuelves, o arrendamiento de un bien, no pagas, entonces el propietario te va a reclamar y te va a pedir que te retires, ¿no? La nulidad. A incumplimiento de un contrato, nulidad. ¿Qué artículo dice? 13.52 del Código Civil. Y 13.51 del Código Civil dice: todo contrato es un acuerdo de dos personas y debe cumplirse. Muy bien. De toda esta explicación teórica de contrato, entre las preguntas que se van a desglosar de las dos actividades tienen las mismas preguntas. La actividad 1 y la actividad 2 tienen las mismas preguntas.
En la vez pasada hablamos, según tu apreciación personal, cuál es el objeto de la ley. Planteé, pregunta 1, dije que vayan desarrollando como forma de folder para que tengan base o fuente. Interrogante 2. Indica tu opinión personal referente a la legislación. Interrogante 3. Expresa en forma breve qué entiendes por comercio. Según su opinión personal, ¿a qué se refiere tributo? Y pregunta 5. Indica de forma breve qué entiendes relacionado al contrato. Entonces, explico. A partir de hoy día ya hemos completado las dos actividades de explicar. Eso significa que hoy día ya puedes subir a plataforma de Classroom, en foro debate, respondiendo estas 5 preguntas. Como tú tienes clase el día de hoy, hasta las 9 de la noche, ya tienes suficiente tiempo para desarrollar las 5 preguntas y subir a plataforma de Classroom. A partir de hoy día ya puedo calificar tu foro de debate. Muy bien. Para aclarando, ¿no? Aclarando. Según su apreciación personal, ¿cuál es el objeto de la ley? Dije que la ley es una regla, es una norma que regula conductas. Pero tu respuesta es tu opinión, tu apreciación personal. Indica su opinión personal referente a legislación. Dije que legislación son varias leyes, que podría ser código legal, código civil, código penal, código de comercio o la constitución política. Ahí están varias leyes, por eso se llama legislación. Expresa de forma breve qué entiendes por comercio. Comercio es donde se compra, se vende, ¿no? Un producto o servicio. Según su opinión personal, ¿qué se refiere tributo? Tributo es cuando el Estado, ¿no?, te requiere que pagues impuestos o tasas. Pagas impuesto IGB o tasas, pagas por tu licencia de un comercio, establecimiento, o pagas en la municipalidad por servicio que te dan, serenazgo, parques, jardines, limpieza pública, etc., ¿no? Esos son los tributos. Indica de forma breve qué entiendes relacionado a contrato. Contratos son acuerdos de dos personas y tienen que estar de acuerdo, por eso se llama contrato. Cuando uno solo no te puedes contratar, tiene que haber alguien que tiene que concordar y aceptar ese planteamiento o ese acuerdo y se transforma en contrato. He indicado varias clases de contrato, pero acá no te estoy diciendo variedad de contratos, simplemente te estoy pidiendo qué es un contrato para ti, ¿no? Muy bien, hasta aquí voy a hacer un alto mi grabación para continuar detallando e interactuando con ustedes.